tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. Congreso de la República analiza erogar $1 millón para mejorar el sistema de audio del hemiciclo parlamentario. Ministerios de Gobernación, Comunicaciones y Salud, los que han realizado más compras por excepción durante estado de calamidad. Según ministra de Educación, hasta el 31 de marzo se resolverá la falta de maestros en centros educativos públicos. Fuerzas de seguridad capturan a auxiliar fiscal en Huehuetenango que pedía dinero a cambio de realizar su trabajo. Crisis en Europa. La eurozona da un plazo de una semana a Grecia para que acepte extensión del rescate económico financiero. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Y es que el Congreso de la República busca que una entidad internacional les done un equipo de audio para mejorar el sistema que existe ya en el hemiciclo parlamentario. Este tendría un costo de $1 millón. De lo contrario, tendría que invertirlo del dinero del presupuesto o bien de los ahorros del Congreso. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El Congreso de la República desea invertir alrededor de $1 millón en mejorar el audio del hemiciclo. Según el tercer vicepresidente del Legislativo, Selvin García, se buscará una donación del BID, de lo contrario se tendrán que utilizar ahorros del organismo. Para comprar un audio que creo, de acuerdo a lo que se ha manifestado, no bajaría más o menos de $1 millón para mejorar el audio, que si no estoy mal lleva más de una década en este Congreso de la República y no ha tenido ni siquiera mantenimiento adecuado para poder mantenerse. Por lo tanto, consideramos nosotros que la reunión va a ser el primer acercamiento para agilizar esa donación. Caso contrario, si no se pudiese dar, vamos a tener que usar los recursos que tiene el Congreso de la República para que de forma inmediata se pueda implementar. Podría ser del ahorro, pero lo que menos se quisiera utilizar son los recursos del Congreso, sino gestionar, diligenciar y por supuesto lograr que instituciones como la que está ofreciendo el apoyo pueda también instalar uno de los audios más garantizados y mejor de Latinoamérica, tal como lo tiene el Congreso de México. García, el presidente del Congreso, Luis Rabé, y el quinto secretario de la Junta Directiva, Carlos López, viajarán al Congreso de México para conocer el sistema de audio y sonido que utilizan. Gobernación, Salud y Comunicaciones, los ministerios que más han hecho compras por excepción durante el estado de calamidad. Está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Gobernación. Estas tres carteras son las que más han realizado compras por excepción bajo la figura del estado de calamidad. Según el subcontralor del gasto público, hasta ahora las auditorías continúan para determinar si hay hallazgos o no. Nosotros actualmente estamos recabando la información para poder presentar al Congreso la información de forma detallada, ¿verdad? Y eso ya lo están trabajando las diferentes comisiones de auditoría que se encuentran realizando el examen de presupuesto 2014. Los diputados de oposición requieren ese informe de la Contraloría General de Cuentas para apoyar la prórroga del estado de calamidad que desea el Ejecutivo por la sequía. Sin embargo, a decir de los auditores, el problema es que los ministerios fiscalizados piden prórrogas para brindar los datos. La Contraloría tiene hasta el 30 de mayo para presentar el informe final. La Comisión de Finanzas del Congreso de la República ya tiene en sus manos la solicitud del Tribunal Supremo Electoral de ampliación presupuestaria para llevar a cabo los comicios del presente año. El Tribunal Supremo Electoral insiste en la ampliación presupuestaria por 189 millones de quetzales. Según el vocero de esa institución, Julio Ochoa, los fondos adicionales son necesarios para habilitar cerca de 300 centros de votación y 3.000 mesas receptoras para los comicios de septiembre próximo. Estamos hablando de 3.000 más
y de 300 centros de votación, ¿verdad? Pero esto de alguna manera es la proyección técnica en el plan operativo electoral, en el POE, y es básicamente lo que se tiene contemplado. Podría tener alguna variación en la medida en la que no se pudieran asignar los 189 millones que se están solicitando que se reintegren al presupuesto que se pidió inicialmente, pero el tema presupuestario va por muy buen camino. El señor ministro de Finanzas ha mostrado total apertura para con el Tribunal Supremo Electoral y tenemos la certeza de que de no acortarse el presupuesto y dejarse el presupuesto que se pidió, que fueron 689 millones, seguiríamos con este POE inicial, ¿verdad? Mientras tanto, la Comisión Legislativa de Finanzas y Moneda, a cargo del diputado Leonardo Camey, analiza la iniciativa de ley para ampliar el techo presupuestario del Tribunal Supremo Electoral, el cual tendrá que ser aprobado en el Pleno del Congreso de la República. ¿Sabe usted? La asignación de maestros en los lugares donde hace falta se llevará a cabo hasta finales del mes de marzo, cuando ya se tenga con claridad cuántos alumnos hay y dónde se debe de priorizar la contratación de maestros. Luego que padres de familia manifestaran por la falta de maestros en institutos públicos de la zona 25, la ministra aseguró que dependerá de la demanda de alumnos la asignación de docentes y que esta situación se normalizará hasta que terminen las inscripciones, que será aproximadamente hasta el 31 de marzo. Efectivamente, deben haber algunas escuelas en donde se va a tener que estar trabajando porque esto depende de la demanda del año pasado, o sea, demanda educativa, quiero decir el número de niños con los que terminaron, el número de maestros con los que terminaron. Y luego acá tenemos 3 meses de inscripción. Hasta el 31 de marzo verdaderamente se va a regularizar completamente la necesidad de maestros, porque es cuando vamos a tener oficialmente la inscripción y vamos a poder determinar qué puestos son necesarios de acuerdo a la demanda educativa. La ministra indicó que cualquier situación se debe comunicar a las direcciones departamentales correspondientes para buscar soluciones. Yo lo que pediría a cada una de las escuelas es que se acerquen a la dirección departamental, hay un supervisor, hay un CTA que está cercano y a quien pueden acudir. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Quédese con nosotros, tenemos más noticias al volver a las 8:45. Las 8:45. Vamos con las noticias. En Huehuetenango, un auxiliar fiscal fue capturado. Se le acusa de pedir pues un acto de corrupción, ¿no? Un dinerito ahí para agilizar los trámites. Las autoridades capturaron al auxiliar fiscal Edgar Rolando Pérez Robledo de la Fiscalía Distrital de Huehuetenango. Según las investigaciones, Pérez Robledo exigía más de 3,000 quetzales por agilizar una investigación. Todo se dio producto de una denuncia de una familia que presentó en contra del fiscal, quien a cambio de dinero agilizaba trámites. Pérez desde diciembre a la fecha habría recibido 7,000 quetzales producto de otros favores. Por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, permitió esta mañana la captura de un auxiliar fiscal del Ministerio Público asignado a la Fiscalía Distrital de Huehuetenango. Se trata de Edgar Rolando Pérez Roblero. Ella es la persona detenida y de acuerdo con las investigaciones, pues esta persona pedía dinero a cambio de agilizar ciertos procesos. Hoy específicamente se le capturó al momento que recibía en un sobre 3,000 quetzales en efectivo por parte de las personas a las que él les estaba pidiendo dinero y el Ministerio Público los indica del delito de cohecho pasivo. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, desde diciembre del año pasado, esta persona estaba pidiéndole dinero a estas personas a cambio de agilizar el proceso que él tramitaba. Esta persona de diciembre del año pasado a enero de este año ya había recibido 7,500 quetzales, producto
de esta situación donde pedía dinero a cambio a las personas que confiaron en la institución y denunciaron el hecho. Según el Ministerio Público, la pena podría ser de 4 a 10 años de prisión y multa de 50.000 a 500.000 quetzales. Capturan a un menor de edad, se le acusa de atentar en contra de un piloto del transporte público. Un adolescente disparó contra piloto y ayudante de un bus de la ruta 80. 100 quetzales fueron suficientes para que el menor de 14 años tomara el valor de jalar el gatillo de un arma 9 milímetros y herir de muerte únicamente al ayudante. La policía logró la captura inmediata del adolescente, quien manifestó que aceptó el dinero porque su madre estaba enferma y deseaba ayudarla. Según el detenido, un hombre que se conducía en una motocicleta le ofreció el dinero para cometer el hecho, que fue perpetrado en el extremo de buses de la colonia Santa Faz, zona 6 de Chinautla. En el departamento de Huehuetenango, altas autoridades del Poder Ejecutivo participaron en la graduación de una nueva promoción de agentes de la Policía Nacional Civil. 500 nuevos agentes formarán parte de las filas de la Policía Nacional Civil del país, quienes por más de 10 meses de entrenamiento, las autoridades señalan que están preparados para combatir contra la delincuencia y poder brindar seguridad a los guatemaltecos. El presidente de la República, junto a funcionarios, hicieron acto de presencia en la sede regional de la Academia, ubicado en la zona 7 del municipio de Huehuetenango, para participar en la graduación de los nuevos elementos de esta institución. Nos permite no solo graduar la tercera promoción, sino ya cumplir con la meta que nosotros hicimos en campaña de los 35.000 agentes que dijimos que íbamos a tener en el periodo. Vamos a sobrepasar ese número con las otras 2 promociones que hacen falta que se terminen de graduar. Como ustedes pueden ver, esta es una promoción que a diferencia de las otras ya alcanzó 10 meses de entrenamiento, es decir que esto empieza ya a establecer una base diferente a la que nosotros, las otras promociones tuvimos que sacar con un poco menos de tiempo, pero cuidando siempre la calidad del entrenamiento y la instrucción que se les dio a ellos. El director de la Policía Nacional Civil señaló que la depuración es una de las medidas a tomar para que estos no sean captados por el crimen organizado. Sí, a través del eje de depuración nosotros estamos trabajando fuerte para poder evitar esto. Usted sabe que toda institución siempre hay personas que desvían su conducta y la Policía Nacional Civil está integrada por más de 34.000 hombres al momento. En cualquier momento alguien puede enviar su conducta, pero para eso tenemos capacitaciones, se le están dando los principios deontológicos y axiológicos. Los nuevos uniformados serán distribuidos en los departamentos del occidente y noroccidente del país, principalmente en sus áreas de origen, para generar una confianza con la ciudadanía guatemalteca. Con esta nueva promoción aseguran que estarían llegando a la meta de los 35.000 agentes en todo el país. Desde Huehuetenango reporta para Canal Antigua Haroldo Mateo. A primera hora de este lunes fue encontrado sin vida el juez de paz de Zacapulas, Quiché, Miguel Velázquez Aceituno. Las fuerzas de seguridad dieron a conocer que el cuerpo del fiscal se encontraba ahorcado, por lo que la hipótesis preliminar que maneja el Ministerio Público es que el juez se quitó la vida. Al momento no ha habido mayor información sobre el tema y la familia no se ha pronunciado. Cabe destacar que justo un año atrás se suicidó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Barrientos. Buenas noches y bienvenidos. Hoy a las 8:45 tenemos casa llena. Pablo Hurtado y Juan Luis Fonte estamos listos para arrancar una conversación con 3 invitados esta noche. Está con nosotros el viceministro de Calidad Educativa, Eligio Sic. Está también Ana Lucrecia de Palomo, quien es vicepresidenta de la Cámara de Colegios Privados. Y nos acompaña igualmente Francisco Cabrera, quien es un académico, un experto en materia de educación. Y los hemos invitado para conversar sobre esos 2 reglamentos que han sido aprobados ya en el año 2015 mediante acuerdos gubernativos por el Ministerio de Educación. Uno que se refiere al funcionamiento de colegios privados y otro que habla de las cuotas que se pagan por esos colegios privados. Señores, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, bienvenidos. Quisiéramos comenzar con el señor Cabrera. Esos reglamentos que se publicaron la semana pasada, se ha hablado mucho de que tienen o van a permitir a los colegios incrementar sus cuotas, que van a cambiar
cambiar las reglas del juego en la educación privada en Guatemala. Yo quisiera saber si usted está de acuerdo con eso y cuál es su percepción de lo que viene a modificar estos dos acuerdos. Correcto, muchas gracias. Bueno, en realidad estos dos acuerdos gubernativos son dos reglamentos. Lo que hacen es desarrollar lo que ya una ley previa establece, que es una ley de 1985 que define cuáles son las cuotas o cómo se pueden reglamentar el cobro de cuotas en los colegios privados. Estos dos reglamentos lo que pueden hacer es establecer mecanismos y es efectivamente lo que hacen. Por allí hay alguna inquietud que se deja ver que podría efectivamente prestarse para entender que podría haber ahora un replanteo de las cuotas de los colegios privados, pero en realidad eso no puede suceder, porque estos dos reglamentos no pueden establecer más allá de lo que la ley establece desde 1985, es una ley que sigue vigente y se trata de un decreto ley que firmó el general Mejía Víctores, que sigue estando vigente, no ha habido una ley que la modifique y estos reglamentos, por más que quieran, no van a poder modificarlo, porque la ley claramente establece que no puede haber aumentos de más del 15% de las cuotas que están vigentes, de tal suerte que no hay tal forma de hacer un corte y una nueva cuenta a partir de estos reglamentos. Eso es, legalmente es imposible. Señor viceministro, en términos de incremento de cobros en los colegios, ¿es un 15% el que está autorizado por el nuevo reglamento, un 15% que estaría vigente por 3 años, una vez que sea aprobado por el Ministerio de Educación? ¿Lo solicita el colegio? El ministerio lo evalúa, si lo aprueba tiene 3 años de vigencia, ese incremento que puede ser hasta de 15%. Sí, así es. Sí, el esfuerzo que nosotros estamos haciendo como Ministerio de Educación es regular una ley de 1985 que también tenía su reglamento de 1985. Entonces, durante los últimos 30 años no se había tocado ni el reglamento, mucho menos la ley. Entonces nosotros lo que hacemos es un esfuerzo de regularización y emitimos este reglamento. Pero la ley ya dice que todos los colegios privados tienen derecho a aumentar sus cuotas hasta en un 15% a cada 3 años. Y nosotros estamos regulando entonces en qué momento se pueden hacer los aumentos. Hay que contextualizar la noticia, precisamente porque en qué momento es una cuota nueva, en qué momento es una cuota inicial y en qué momento surge una cuota incrementada. Lo que hay que decir es que la mayoría de los colegios privados en este momento no han aprovechado lo que la misma ley establece, de incrementar o de solicitar un incremento a sus cuotas a cada 3 años. Hay colegios que la última autorización de cuotas los tienen en el año 2000. Y 14 años o 15 años después, ellos no han pedido ninguna otra autorización. ¿Por qué se inhiben los colegios? ¿Reciben mucha presión de parte de los padres de familia? No, yo creo que la limitación es que ellos están cobrando en este momento cuotas que no tienen autorizadas por el Ministerio de Educación. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con esta regulación es un esfuerzo de actualización para que todos los colegios, por así decirlo, se pongan al día en sus autorizaciones. ¿Cómo lo entiende usted, Lucrecia, lo que reglamentaron? Yo creo que sí, lo que se está tratando es que todos los colegios estemos al día. El problema fue, y por lo que no nos podemos poner al día la mayoría de colegios, es que cuando sale la ley de Mejía Víctores, como nosotros le llamamos, las cuotas estaban, por ejemplo, en 30 quetzales al mes, 50 quetzales al mes. Era lo que en ese momento tenía el costo por el servicio educativo. El quetzal se cotizaba poco más o menos a 3.20. No, mucho menos. Un sueldo de un maestro en ese momento era de 90 quetzales al mes. Las rentas de las casas eran en 100, 125 quetzales al mes. Entonces, por más que uno quiera, y como dices que no se han puesto al día, no llegamos al costo que hoy tiene un servicio educativo. Un servicio educativo es oneroso, realmente es caro. Y la verdad es que es imposible de 30 quetzales al 15% subir a lo que hoy está costando. Y además, con esto que tenemos, que estamos supeditados a los criterios de un funcionario en el Ministerio de Educación. Si él cree que es lo que deberíamos de cobrar, te lo autorizan, si no, no. Y sobre las cuotas que decía el viceministro, las adicionales que van sumando para compensar. Entonces, lo que se está buscando es ponernos todos de acuerdo. Ok, ¿cuánto cuesta el servicio educativo?
Y eso es lo que va a ser la cuota mensual. Que cuesta distinto según el servicio lo que ofrezca cada colegio. Así es. Hay colegios que cobran en la capital desde 75 quetzales al mes hasta 5,000 quetzales al mes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos en este reglamento? En este reglamento lo que se puede ver claramente, aparte de lo que hemos hablado, es que volvemos a quedar supeditados al criterio de un funcionario y al criterio de algunos documentos que van a ser elaborados y que no nos dicen qué es. Entonces, además estamos sujetos a los dos reglamentos. Uno va de la mano del otro. Para subir cuotas tenemos que cumplir con muchas de las situaciones de calidad. Y de calidad hablamos de un manual de calidad. Entonces, si hablamos de un manual de calidad, vamos a estar otra vez que la mayoría de colegios populares no va a pasar ese reglamento. Por tanto, creemos que del 80% de colegios que son dentro de este rango de cuotas que no va a alcanzar ese famoso aula de calidad, van a tener que cerrar un 70%. Pero es razonable que el Ministerio de Educación, rector de la educación en el país, quiera establecer un estándar de calidad. Claro, Felipe, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Me acaba usted de cambiar de nombre. Perdón, ya me fui a otro programa. Ya se fue al otro programa. Ahora, lo que sucede es que nosotros estamos de acuerdo, pero ¿de dónde se van a ir todos esos estudiantes? ¿Tiene la capacidad el Ministerio de Educación? En eso estoy de acuerdo con usted, y además, no la tiene. Muchos de esos colegios, aún sin tener aulas de calidad, tiene mejor calidad que el Ministerio de Educación y que los institutos y las escuelas. Por eso nosotros creemos que este reglamento que dice el acuerdo de funcionamiento, todo este capítulo de calidad debe ser un reglamento específico de calidad para todo el sistema educativo. Yo quisiera escuchar la opinión de Francisco, sobre todo cuando vemos los resultados de los graduandos que salen tan mal en matemática y en lectura. Si usted considera que eso es adecuado, que el ministerio suba la vara de la calidad, o no estamos preparados para eso. Yo creo que sí. Yo creo, de hecho, al ministerio le corresponde establecer los criterios, los parámetros de calidad de lo que vamos a entender por calidad. Yo lo que creo es que el problema es que el ministerio tampoco tiene la capacidad de hacerlo. Ese es el problema. Pero digamos, en términos legales le corresponde y debería hacerlo. Yo creo que con estos reglamentos se gana un poco en ese sentido, que se normas, se establecen procedimientos, se establecen algunos criterios. Pero creo que esto no es suficiente. Como muchas otras cosas que el ministerio ha venido haciendo, creo que lo está haciendo mal. Lo está improvisando demasiado y está haciéndolo a los golpes. Ahí va, ¿verdad? Es lo mismo que pasa en la reforma de la carrera de magisterio, lo mismo que ha pasado en la contratación de docentes, lo mismo que pasa con la reconstrucción de edificios escolares. Yo creo que son cosas que son positivas, pero que están mal hechas. Pero, señores, cada vez que el ministerio hace algo, salimos a recriminarle que lo haya hecho. No, pero yo no recrimino, lo haya hecho. Lo que digo es que no lo está haciendo bien, que eso es un elemento clave. Hablamos de calidad, no se va a lograr con eso. Se está haciendo con la calidad apropiada el cambio. ¿Escucha usted las críticas, por ejemplo? Nosotros tenemos que entender que somos blanco permanente de críticas. Y nuestros esfuerzos se enmarcan en mejorar la calidad. No tiene nada de malo en establecer un parámetro de calidad y además nos corresponde como entidad rectora. Independientemente de las personas que estén, el ministerio le corresponde como entidad rectora la regularización de los parámetros de calidad. Entonces nosotros establecemos, en ninguna otra herramienta legal ustedes van a encontrar más de 19 artículos relacionados con el aseguramiento de la calidad. Y lo que nosotros establecemos no es precisamente para cerrar colegios, no vamos a cerrar ni un solo colegio, porque sabemos que los colegios privados están aportando en gran medida a aumentar la cobertura tanto en primaria y en el básico y en el diversificado. Pero entonces tampoco van a ejercer su obligatoriedad. Pero es que la norma no dice que se cerrarán un estándar mínimo de calidad. Pero la norma no dice que si no cumplen los estándares de calidad los vamos a cerrar, sino hay en ninguna otra herramienta como hasta ahora nosotros establecemos sanciones. Si los colegios privados desde 1985. Pero entonces, ¿qué le va a pasar a un colegio que no cumpla? Está regulado. Depende qué es lo que no cumpla. Por ejemplo,
Uno de los temas más recurrentes es el tema del aula de calidad. Nosotros establecemos un parámetro. Cuando nosotros establecemos un parámetro, por ejemplo, decimos que el aula de calidad ya no tiene que tener escritorios de paleta, sino mesitas para que los niños se puedan ver y puedan conversar. Obviamente nosotros no vamos a hacer en este momento que todos cambien sus escritorios de paleta y pongan mesitas, sino aquellos colegios que inicien en este momento y que pidan una autorización. Tienen que partir de ese estándar. Tienen que partir de ese estándar. Yo me pregunto, ¿qué calidad puede haber cuando se cobran 75 quetzales mensuales? Así es. ¿Se puede garantizar? No, yo creo que realmente es muy difícil poder tener calidad educativa con ese costo. Ahora yo te pregunto, ¿por qué los papás eligen un colegio de ese costo a una escuela pública? Por seguridad, por seguridad, porque es mejor que la escuela que está cerca de su casa. Hay más días de clases. Porque hay más días de clase. O sea, yo sí creo que el modelo de la calidad de aula nos la debería dar el ministerio. Si el Ministerio de Educación tuviera esas calidades, no existiríamos como colegios privados, porque el papá preferiría ponerlos ahí. En cuanto al reglamento, yo sí te quisiera decir, y si alguien conoce un poco de leyes, este reglamento es antitécnico y tiene unas ilegalidades enormes. ¿Lo van a impugnar? Tenemos como Cámara Guatemalteca de la Educación una asamblea del 28 precisamente porque tenemos que ver qué se va a hacer con esto. Esto va a pasar lo mismo que lo que hablaba Francisco con las normales. La CC acaba de decir en este momento que lo que se hizo con las normales es ilegal. Igual va a pasar con esto. Lo único que nos toma tiempo. ¿Por qué? Porque lo hacen a la carrera, porque lo hacen mal hecho. Se les dijo, lo de las normales no estamos listos. No, hay que hacerlo. Y ahorita estamos haciendo lo mismo con plan fin de semana. Plan fin de semana es otra situación muy delicada que está viviendo el país. Y va a pasar lo mismo, salen o no salen reglas como las normales o salen en una forma antitécnica. Francisco, lo que pareciera haber es una ausencia de autoridad. Claro. Tanto en materia de cuotas, se está emitiendo un reglamento que pareciera estar desfasado con lo que ya ocurre, porque los colegios sí han seguido incrementando sus precios a pesar de la ley del 84-85. Del ministerio. Sin autorización, pero también sin sanción de parte del ministerio. Sí, porque la ley establece que si un colegio tiene una cuota no autorizada, la ley dice que hay que cerrarla. No. Pero el ministerio no va a cerrar a ninguno. No vamos a cerrar, sino lo que estamos haciendo es un esfuerzo de regularización y dando la oportunidad a todos los colegios que están cobrando cuotas no autorizadas para que las autoricen. Déjeme que le pregunte a Francisco. Pareciera entonces haber un vacío de autoridad, tanto en cuotas, que ahora se busca regularizar, como un vacío de autoridad también en estándares de calidad académica, en educación pública y en educación privada. ¿Podemos alcanzar esos dos objetivos? ¿En qué plazo? Yo creo que se puede, pero por eso uno se pregunta si el ministerio realmente quería o no replantear la relación con los colegios privados y establecer los parámetros, porque el problema es que no basta un reglamento. Si el ministerio realmente quiere replantear su relación con los colegios, necesitaba ir al Congreso y sacar una ley del Congreso donde se estableciera un nuevo marco. No lo hizo, no se hizo. Entonces ahora tenemos esto. El problema es que... La ministra pasó 2 años casi interpelada. Sí, Paula, pero no hay otra forma. Es que el reglamento puede decir lo que quiera, pero hay una ley superior de hace un montón de años que no le permite al reglamento hacer muchas de las cosas que quisiera. Por eso creo que son cosas que deben hacerse, pero también tienen que hacerse bien. Y ojo, aquí hay un problema, y el reglamento nos lleva un poco hacia eso, a confundir costo, precio con calidad. Así es. Ojo, así es. Porque si hubiera calidad en la formación de los docentes, pues podrían ser cuotas de 75 quetzales. ¿Por qué no? Si los docentes iban a estar por ahí disponibles. El problema es que los colegios quieren tener educación de calidad y eso tienen que invertir en capacitación específica para sus docentes. No, los docentes no están por ahí capacitados cabalmente, tienen que formarlos. Entonces yo creo que ustedes posiblemente no les gusta la manera en que lo planteamos, pero el problema es que no se está haciendo. A mí no es que me disguste. Yo encuentro razonable lo que dice Lucrecia y encuentro razonable lo que dice Francisco. Lo que pasa es que yo veo al Ministerio de Educación tratar de avanzar un palmo en el camino y le pedimos que vaya más despacio. Y en 12 años, ¿qué hemos visto avanzar, señores? Yo creo que lo que ha pasado aquí realmente ha sido una falta de
una intención política inexistente. Por ejemplo, todo lo que sale falta voluntad política. Sale de un escritorio, jamás llegan a hablar con nosotros. Esto dice que se consensuó, 20 colegios consensuaron. Esto dice que se habló. ¿Cuánto estuvimos con el señor viceministro y se le explicó por qué no? Pero de todos modos se hace lo que ellos quieren. Y yo sí creo que este reglamento de salir así, lo que va a hacer es encarecer la educación privada. Porque está pidiendo tales situaciones que es imposible que un colegio, sobre todo clase popular y clase media, pueda cumplir con las cuotas que los papás pueden pagar. Este reglamento, si de veras lo aplican como debería de ser, porque es una ley ahora, va a encarecer la educación. Mientras que la educación es una necesidad urgente en este país, los papás ya no encuentran qué hacer. Porque yo sí estoy convencida que si el ministerio tuviera la calidad que está pidiéndole a los demás, los papás... Exacto. ¿Por qué hemos crecido los privados? Porque el papá se ve obligado. Viceministro, esa es una buena pregunta para usted. ¿Por qué, por ejemplo, en la prueba diagnóstica, ranquean peor los institutos públicos que muchos colegios privados? El instituto público mejor ranqueado aparece en la posición 72, ¿recuerdan? Sí. ¿Por qué? Bueno, mire, yo quisiera aclarar aquí que... Pero respóndame esta pregunta. Pero déjeme aclarar de que este no fue una cuestión improvisada. Yo llevo 2 años hablando con los colegios. Solo en el 2014 tuvimos 27 reuniones con 11 organizaciones que representan a los colegios privados. Y ahí está la Cámara de la Educación. Siempre don Rafael Arriaga nos acompañó a esas reuniones. ¿Y lo de la calidad de los institutos? La calidad. ¿Por qué termina siendo inferior? No es inferior, Juan ¿No Luis. es inferior No, cuando aparece...? La calidad de la educación en Guatemala es muy similar los resultados de un colegio privado que un instituto público. ¿Lo mismo piensa Francisco? No hay mucha diferencia. Es que ahí estás confundiendo factores, Juan. ¿Sí? Primero, el ranking hay que mirarlo con mucha reserva, ¿verdad? Porque el ranking es un ranking que refleja la pata del elefante. Así es. Nada más, no refleja todo el... Y la prueba diagnóstica del ministerio pero también. Nos da algo, exactamente, pero nos da algo, nos dice algo. Y lo que nos dice... El problema, lo que nos dice... Es que los institutos calma. Lo que nos dice mal, así es. Igual que los colegios privados. Pero lo que nos dice es que las condiciones socioeconómicas de los estudiantes son las que determinan el rendimiento. Ese es el factor principal. Y lo que pasa es que en Guatemala, Juan Luis, no se puede hacer un ranking en un país tan diverso y tan tremendamente desigual. Somos diferentes, no puedes comparar en un colegio de zona 15 con un colegio de Huehuetenango. Pero miren lo que ustedes, digamos, están coligiendo, que son las condiciones económicas son los las que marcan asociados. la diferencia. Pero señores, ¿no se supone que el Estado, mediante la educación pública, justamente venza esas diferencias económicas y provea unas condiciones de igualdad para los niños de la zona 15 versus los niños? Eso debería de ser. Pero eso no se produce. Eso debería. Es que el debería, ¿quién no va a estar de acuerdo? Todos estamos de acuerdo, pero vean las condiciones en que nosotros estamos como Ministerio de Educación. Nuestra nómina nos absorbe el 85% del presupuesto. Y son 200,000 millones de quetzales. Aulas de calidad, mejores maestros, por supuesto que lo queremos. Nosotros hicimos un estimado, necesitamos más o menos 5,000 millones de quetzales más de lo que tenemos ahora. Para ¿cuánto cuesta incorporar 500,000 niños? Pero cada vez que se le da más plata al ministerio, se lo gastan en darle aumento al claustro actual. Clarísimo. Es que hay un problema mucho más complejo. Es político. ¿Quién de ustedes quiere ir a trabajar de maestro por 3,500 pesos al área rural? Caminar 3 horas. Usted también tiene razón. Usted también tiene razón, pero todas esas condiciones, como decía Lucrecia, no se ve una voluntad política para transformarlas. Sí, pero no es un asunto del gobierno, ¿no? ni de únicamente del ministerio, es un asunto de todo el país, de toda Guatemala. Señores, nos hemos pasado ya de tiempo que esta conversación es muy animada y es muy relevante, no solo para nosotros, sino para toda nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos. Vamos en este momento a escuchar qué dicen nuestros televidentes por medio de las redes sociales. Adelante, Juan Carlos Sandoval. Gracias, Juan Luis. Así es, nos vamos a las redes. Tenemos mensajes tanto en Twitter como en Facebook. Vámonos a Twitter, donde los mensajes nos dicen: Mario,
¿Y cómo se verifica la calidad del sistema público? Aulas de calidad y que en los institutos o escuelas exista al 100%. Jorge nos dice, muchos colegios ya son negocios familiares y no se preocupan en realidad por la calidad de la educación. Fernando nos dice, el Ministerio de Educación exige lo que no puede dar. En lugar de subir el estándar, lo va a bajar. También nos plantean, hay colegios que tienen una rentabilidad al año de más o menos $500,000 de quetzales. Es lo que nos plantean en las redes. Patria Libre nos dice, no, cuando el gobierno se entromete en el mercado fijando precios provoca escasez y desempleo. Nos vamos a Facebook, donde también tenemos otra serie de mensajes al respecto de la conversación que tenían Juan Luis y Paola en el tema de educación. Mario Rodríguez, y cómo se verifica la calidad del sistema público, ya no lo decían. Magda, la licenciada Paloma tiene razón en algunos puntos, pero le agradecería que no generalizara, es lo que nos dice Magda. Carlos, considero que las mismas normas deben de ser para el sector público y privado, es lo que nos plantea Carlos. Vamos a ir a una pausa. Al regresar tenemos una segunda entrevista. Hablamos acerca de los jóvenes en conflicto con la ley penal. Quédese con nosotros a las 8:45. Hacemos otra discusión animada a las 8:45. La Policía Nacional Civil ha reportado más de 200 capturas. Escuche usted, estamos a 16 de febrero y en lo que va del año van más de 200 capturas de menores de edad asociados con diferentes delitos. Nos interesa mucho discutir sobre esa participación de niños, de jóvenes, muy jóvenes, en acciones delincuenciales, sobre todo en el área metropolitana de Guatemala, pero por supuesto que esto podría extrapolarse también a otras regiones del país. Nos acompañan para tratar el tema el oficial tercero Aner Florian, quien es jefe del Departamento de Niñez y Adolescencia de la PNC. Está con nosotros Jorge Aguilar, quien es vocero de la Policía Nacional Civil y es muy joven, le voy a decir nada más, no tanto como los sujetos de los que vamos a platicar el día de hoy, pero no está demasiado lejos en términos etarios de ellos. Y está con nosotros también Arturo Matute, quien es analista independiente en temas de prevención de la violencia. Bienvenidos a los tres, gracias por acompañarnos. Buenas noches, hoy escuchábamos la versión de un muchacho de 17 años que fue detenido después de que disparó contra un piloto y su ayudante. Según él, tenía el encargo por 100 quetzales de matar a ambos, pero solamente los hirió. Y dijo que estaba su mamá enferma y que le ofrecieron ese dinero y él aceptó por necesidad. Jorge, yo le pregunto a usted, ¿se cree esa versión o cómo reciben ustedes en la policía estas declaraciones que dan los muchachos, los jóvenes, niños detenidos? Bueno, en el tema, en este caso de donde pues atenta contra una vida humana, la División de Investigación Criminal DEIC, a través del Departamento de Delitos contra la Vida, tiene que venir y analizar, investigar en conjunto con el Ministerio Público para determinar si en realidad la versión de este joven es verídica o este joven pues se estaba iniciando tal vez en una pandilla. Pero aunque lo fuera, no justifica el hecho que... No, nunca va a justificar el hecho. Si él tenía, pues el menor indica que dice que necesitaba 100 quetzales para la medicina de su progenitora, ¿verdad? Pero eso no va a justificar de ninguna manera de que él le tenga que quitar la vida a otro ser humano. Pero generalmente cuando se ve esa versión y se contrasta, lo que resulta es lo que dicen o qué es el patrón que ustedes han detectado en la institución de los niños detenidos. Bueno, el patrón de los victimarios menores de edad pues tiene que ver con el factor social, económico-social. O sea, hay muchas justificaciones de tipo económico que llevan a un niño o adolescente a involucrarse en la actividad delictiva. Sin embargo, para la policía ese no es una condicionante en la investigación, ¿no? La investigación es objetiva, porque el policía va desde el punto de vista penal, criminal, policial. Está muy aparte de la parte social que corresponde a otras entidades del Estado. Pero para nadie es un secreto de que los menores delincuentes son de un perfil socioeconómico bajo, ¿verdad? Hay ciertas circunstancias que los han llevado a la situación. Si yo le preguntara a usted, oficial Florian, ¿cuáles son las características? ¿Qué es normalmente lo que usted encuentra en cada caso de muchachos sicarios o simplemente delincuentes, extorsionadores? ¿Qué encuentra usted en común? ¿Qué diría que es un elemento importante que los marca a todos? Familia desintegrada. Familia desintegrada. Poca escolaridad. ¿Y poca escolaridad por voluntad propia o poca escolaridad por escasez de oportunidades de ir a una escuela?
yo creo que el Estado los ha abandonado. O sea, el Estado no ha abierto un campo de oportunidades para muchas personas. Entonces, cuando esta persona se ve ante el resto, que tiene carro, tiene esto, subsiste, entonces busca también su forma de subsistir. Y sin tener un estudio, sin tener una capacidad técnica, y a un lado está la pandilla que le ofrece identidad de grupo, que le ofrece protección, le ofrece recursos, eso pesa mucho al tomar la decisión. Pero a nivel también latinoamericano el perfil es ese, desde familias integradas, baja escolaridad, un perfil económico. ¿Y la desintegración familiar supone poco interés de los padres en la formación del joven? ¿O tiene que ver también con la necesidad de los padres de salir a trabajar el día entero para malganar un sueldo? Le pongo un ejemplo, ¿no? Una madre soltera, por ejemplo. O sea, ella tiene, aparte de velar por subsistir ella, tiene que velar porque su hijo también sobreviva. Y eso la lleva a tener que dedicar tiempo a trabajar y dividir su tiempo entre su trabajo y su hijo. O sea, el niño queda solo. Le corta por una parte, le corta darle bastante sustento económico y también la parte afectiva en el tiempo. Señor Matute, ¿para quién trabajan estos niños? ¿En qué parte de la cadena son ellos el eslabón? Correcto. Bueno, yo creo que hay que darnos cuenta que estamos viviendo una situación que es producto de toda una historia de violencia que nos ha llevado a una situación de descomposición social completa y profunda, ¿verdad? Como veíamos en la discusión anterior, tenemos graves problemas de educación, de cobertura, de calidad, y la gente no encuentra mecanismos realmente para incorporarse a la vida adulta de una manera lícita. Entonces estos jóvenes, en la búsqueda, como los colegas indican, de identidad y de recursos también, pasan a encontrar en estos grupos organizados un lugar donde les dan identidad y les dan incluso algunos recursos, ¿verdad?, para poder llevar a cabo las actividades que ellos buscan. Pero el problema sigue estando en la organización de pandillas, o incluso esto ha rebasado ya la organización de pandillas y hay jóvenes actuando independientemente. Sí, de manera autónoma, sin necesidad de estar apadrinados por una pandilla. De todo hay, por supuesto, pero es importante darnos cuenta que no en todos los países se han desarrollado de la manera en que en este triángulo norte centroamericano las pandillas lo han logrado, ¿verdad? Entonces sí hay unas circunstancias sociales especiales que permiten el desarrollo de este tipo de organizaciones criminales aquí. Pero déjenme preguntarlo más preciso. Cuando alguien le da un arma a un niño y le paga 100, 200 o 50 quetzales para que mate a un piloto, ¿quién es esa persona? ¿Es el líder de la pandilla o es un empleado también del líder? ¿Quién es el que busca esa mano de obra y comete esa infamia de poner al niño incluso en un riesgo de morir antes que su víctima? Claro. Yo diría que hay un intermediario, ¿no? O sea, el líder principal no se va a mostrar tan fácilmente. O sea, siempre hay una estructura donde depende la posición jerárquica, así se va a mostrar. Entonces, yo diría que es un intermediario el que busca a un niño, y lo busca por los beneficios que con razón tiene un niño ante la ley. Y eso lo sabe muy bien el que lo elige. Él sabe de que si él como adulto comete un homicidio, o sea, la ley para él tiene un matiz y la ley para el niño o adolescente tiene otra. Entonces legalmente es un negocio que le rinde buenos resultados al líder de utilizar a un niño o un adolescente. Señores, empecemos a hablar de probables soluciones. Voy a mencionar una primera que me están sugiriendo por Twitter y díganme ustedes si les parece que resolvería algo. Me preguntan, si se les juzgara a los menores como adultos, es decir, sin tener en cuenta su edad, por la gravedad de los delitos que cometen, ¿creen ustedes que esto ayudaría a resolver la situación? ¿Qué piensa el oficial Pérez Florian? No, definitivamente no. No. El problema es social, no es legal. O sea, yo pienso de que hay que trabajar en lo social antes de lo legal. Oficial Aguilar, ¿usted piensa igual? Claro, el tema de la prevención del delito, como dice mi compañero, es más esencial. No solamente depende de la prevención de la policía, sino que depende de todos los guatemaltecos, tanto como padres de familia,
La policía hace su parte, hasta ingresa a los institutos a dar una hora de charla a la semana en conjunto con el maestro titular en dos programas muy importantes, tanto como el cómo resistir el consumo de drogas, un programa que se llama DARI, y cómo pues poder Una hora resistir. a la semana en cada instituto. Una hora a la semana en cada instituto. Esto, pues, los programas duran hasta 3 meses. Solo el año pasado se capacitaron a más de 200,000 personas, entre maestros, padres de familia y también Pero alumnos. Eso es a mediano plazo. No sé, ¿qué pensaría usted si esto se implementa de juzgarlos como adultos mientras se implementan esas acciones? Yo creo que en situaciones como la que vivimos en Guatemala es normal que las personas, los ciudadanos, estén buscando respuestas inmediatas, contundentes y fuertes. Sin embargo, no creemos, quienes hemos estado trabajando en temas de prevención, que esta sea realmente la mejor manera. Solo se va a agravar el problema. Tenemos que seguir trabajando por tener un Estado de Derecho en Guatemala y creo que van cambiando las actitudes de las personas con respecto a esto poco a poco. Va a ser esto de largo plazo y no se va a solucionar en el corto plazo. Un niño que ha salido 10 veces del centro de detención para menores y que tiene 5 muertos encima, ¿puede rehabilitarse? Yo creo que sí. Hay que trabajar directamente con las personas, darle oportunidades que no han tenido. Y por supuesto que esto va a ser muy difícil, especialmente para quienes han sido las víctimas, pero no podemos abandonar a quienes son niños todavía. ¿Qué podemos hacer? Si dicen ustedes que una vía, ¿no encuentran razonable ustedes que una vía sea juzgar a estos niños como si fueran adultos? ¿Qué debería hacerse? ¿Qué proponen ustedes para cambiar esta situación que afecta a tantas personas? Bueno, las instituciones policiales en Guatemala la institución policial en Guatemala lleva muchos años ya desarrollando capacidades para trabajar el tema preventivo. No es todavía algo que comprenda todavía a la institución policial por completo, pero hay buenísimas experiencias que los oficiales pueden compartir de acompañamiento de padres junto con líderes comunitarios, como iglesias, como profesores, como personas que viven dentro de la comunidad directamente, y sí hay buenas experiencias que tal vez los colegas pueden compartir más directamente. Y además de la acción preventiva, una reactiva, que el niño tampoco, que las pandillas, los niños, todos los involucrados sepan que hay una reacción de parte de las autoridades. Eso es cierto, tiene que haber un componente de control, o sea, presencia policial, crear un ambiente donde el adolescente o el niño tenga una gran posibilidad de que va a ser atrapado si es algo ilegal. O sea, la prevención no puede ir aislada, tiene que ir de la mano del control. Prevención, represión. Yo diría control, es que represión... Pero es legítimo que el Estado reprima, digamos, dentro del marco de la ley, es legítimo. Ajá, Lo que pasa es que tenemos una idea muy Estamos un poco traumados con esa palabra. Estamos un poco traumados. Entonces nosotros le apostamos a que vamos con prevención, pero aún vamos con el control. Porque no podemos entrar a un lugar donde ya se perdió el control legal a querer entrar con prevención, no puede ser. O sea, entramos a comunidades donde hay adolescentes que portan armas de grosso calibre y queremos entrar a hablarles. No, tenemos que entrar a par de control. Disparan. Exacto. O sea, tiene que ir un control enfocado a derechos humanos. O sea, por supuesto, no un control que se escape nunca del enfoque de derechos humanos. Yo voy a proponer una idea, pero cualquiera que la oiga puede pensar que estoy soñando con un estado policial en el que se levante un censo de todos los niños que nacen en las áreas de donde estadísticamente salen la mayor parte de delincuentes, y que ya sea el Estado o la sociedad en su conjunto, es decir, un esfuerzo público y privado a la vez, encabezado por iglesias, pero también por escuelas, por colegios, digamos, arrope a estos niños, impida que uno solo de ellos abandone la escuela, que se formen apropiadamente, que reciban esta educación constante y por supuesto que tengan terapia ocupacional incluso por la tarde, para evitar que puedan caer en las pandillas. ¿Ustedes no creen que algo así podría funcionar para impedir, por ejemplo, que de la zona 18 saliera el número de muchachos con acciones criminales que vemos salir? Es una buena idea. O sea, es carísima, sí, sí. Pero la idea yo siempre he dicho de que el Estado y la sociedad no le puede exigir al niño o adolescente algo para lo que no lo preparó. Suena como injusticia, ¿no? No le di educación, no le di protección, no le di espacio de participación cuando era niño, y ahora le exijo de que se comporte como que sí lo hubiese recibido.
Entonces hay que hacer una protección comunitaria, integral, donde nos involucremos todos los actores, porque sean no los niños, sino que nuestros niños. ¿No será que también hace poco de falta de indignación, de que estas cosas no parezcan como una cifra, un tema de una entrevista para hoy por la noche? Correcto. Y pasa el resto del año duplicándose la cifra? Pero seguimos teniendo entrevistas acerca de este tema. Sigue siendo una preocupación permanente. Yo creo que hay indignación y que nos duele a todos permanentemente lo que sucede en nuestro país. Y quería yo comentar un poquito acerca del problema con la prevención. Es que es muy difícil medir lo que no sucedió. Y de hecho ya se están llevando a cabo muchos esfuerzos como los que señala el licenciado Font, de prevención de la violencia en muchos lugares no me diga licenciado, que de ahí dicen que me robe el título. Perdón. Tú, Juan Luis, acerca de estos temas que se están llevando a cabo en lugares muy difíciles de nuestras ciudades y no sabemos exactamente, podríamos intentar medir un poquito mejor, tal vez necesitamos hacer un esfuerzo de ese tipo para medir el impacto que se está teniendo a través de procesos como los que señalaba. ¿Y de dónde están funcionando? Y ampliarlos. Señores, sí. Hay programas, claro, hay programas que luego, después de clases, se incluyen, como el programa de Liga Atlética Policial. Se le enseña al niño si por ejemplo vive en un área donde hay un basurero clandestino, se puede limpiar el área, se puede reforestar, se hace ornato, y de esta manera se ocupa el tiempo que puede ser mal utilizado por el joven en algo mayor, con mejor productividad. ¿Y tiene éxito ese programa? Claro, tiene mucho éxito porque los jóvenes ya se involucran a una sociedad, ¿verdad? Tener esa amistad, saber que el policía es el que lo protege, y pues ahí empieza también todo el tema de prevención, el tema de la denuncia, y todo eso va marchando de la misma manera. Señores, muchas gracias a los tres por acompañarnos a las 8:45. Vamos con Juan Carlos Sandoval, quien nos comenta ya qué piensan nuestros televidentes y cómo se expresan en las redes sociales. Gracias, Juan Luis. Estamos en Twitter, donde tenemos una serie de mensajes respecto a la entrevista. Nos dice Lucía Hernández: ¿y qué de los niños que quedan huérfanos porque un niño mató a su papá? César Ruiz Morales: las soluciones que presentan son las que enseñan sus mentores de derechos humanos. La solución china es mejor que la europea, es lo que nos dice César Ruiz Morales. Jorge nos plantea también: estos jóvenes, al ser detenidos, salen peor de los centros de detención. Julio nos plantea: la justicia necesita enmiendas urgentes, no podemos seguir protegiendo delincuentes por su edad. Y Juan: el Estado no tiene la capacidad para apartar a los jóvenes del entorno desfavorable, cada día será peor, es lo que nos dice Juan. Hasta aquí llegamos con las entrevistas, lo esperamos en el debate de esta noche. Ana Lucía Mazariegos y Estuardo Zapeta en el análisis. Quédese con nosotros, ya regresamos a las 10 p.m. Antes, los deportes con Rosario Orellana. Los deportes son presentados por Burger King.